Buenas noches, es el tiempo de cartas sobre la mesa. Poner las cartas, barajearlas. Y volvemos al tema político, ineludible, importante en ese país. Pese a que las cosas han estado algo calmadas en este tiempo, ya se empiezan a visorar algunas jugaditas políticas que nos pueden dar señales de lo muy duro, de lo muy difícil que van a ser políticamente los próximos meses, ante un proceso electoral que definitivamente está muy adelantado, ¿no? Que se ha adelantado y ha comenzado de manera muy, pero muy temprana. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del MAS, vamos a hablar de las oposiciones políticas y tengo el gusto esta noche de tener como invitado a Carlos Bort. Él es analista político, entre muchas otras cosas además. Chali, gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación y un cordialísimo saludo a todo tu audiencia. Fíjate tú que hace 2 semanas todos los editoriales de prensa que generalmente hacemos al presentar el programa y tratamos de comentar las noticias más importantes, estaban referidas al tema Evo Arce, Evo Arce, Evo Arce, Evo Arce. Era una novela sin fin. Oye, hay calma. Hace como 6, 7 días que no los mencionamos. Ya no hablamos del tema Evo Arce, Evo Arce, no. Pareciera que han entrado en una especie de calma o tensa calma. ¿Qué es lo que crees que está sucediendo en el MAS? Yo diría que la telenovela continúa, ¿no? Pero claro, como toda telenovela, sube, baja, vuelve a subir y baja nuevamente. ¿Qué está sucediendo en el MAS? Se está aproximando el mes de octubre y como sabemos, el órgano electoral les ha dado a los partidos, creo que a 8 de los 11, les ha dado hasta octubre para que actualicen sus estatutos, designen nuevas direcciones, no solo nacionales, sino departamentales, etcétera. Entonces, se están acercando a ese momento y a Evo Morales, en una grosería adicional, ha convocado al Congreso del MAS en su casa, en Lauqueño, claro, ¿no? pues ahí en el Chapare. Él vive, pero no solo en el Chapare, sí, okay. Él vive en Lauqueño. Bueno, las pocas veces que está allá, seguramente, ¿no? Seguro. Pero, por decirlo con algo de broma, él ha convocado al Congreso en su casa, ¿no? Y la situación es tensa, porque hay señales, no sé si vas a coincidir conmigo, hay señales de que en la pulseta interna la fracción de Arce Catacora está avanzando, está tomando cuerpo. El último episodio de el recordar que quien había instruido que pidan la renuncia era Evo Morales, se origina en eso. Recordemos, Arce Catacora hace en sus cuentas en las redes, hace públicas las cartas de apoyo que le mandan. Y en una de sus últimas publicaciones difundió la carta de Huarachi, del Ejecutivo de la COP, y una carta de los ahora llamados interculturales. Interculturales que eran, hasta esa carta creo, uno de los pilares de la base de Evo Morales. Y por supuesto la COP, Huarachi. Se hacen públicas esos apoyos a Arce Catacora, o sea, lo que tú mencionas y desata, ¿no? Claro, lo que tú mencionas es de que están en una pausa porque están recargando energías, porque indudablemente la pulseta final se va a dar en octubre. Ahora, esta pulseta final va en busca de la última estructura de poder morfológicamente. A ver, si entendemos al MAS como una estructura corporativa de organizaciones sociales y demás, creo que mayoritariamente están con Arce. Si ves al MAS como un partido paraestatal, grande en el sentido del tamaño de la burocracia estatal, esa burocracia la maneja completamente Arce. El último reducto donde Evo Morales está dando lucha patas arriba es el partido. Y se va a definir en el partido quién manda en octubre. ¿Qué pasaría si Evo sigue mandando en el partido?
lo primero que seguramente va a entrar en duda es si el Congreso se va a realizar en Laucaeña, porque es realmente grosero, ¿no? Convocar a su militancia en el corazón del trópico cochabambino, con aquella idea además que no la han terminado de retirar completamente, con la idea de que los empleados públicos no deben asistir al Congreso, ¿no? Que son unas groserías que solo se explican... Antidemocráticas, claro, además, solo se explica en la dureza de la lucha interna, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Segundo, donde quiera que sea el Congreso, el tema de la disposición en el estatuto que le impide a Arce Catacora ser candidato porque no tiene 10 años de antigüedad en el partido. Que eso no depende del partido, y lo sabes bien porque eres abogado. Eso depende del Tribunal Constitucional en última instancia y del Tribunal Supremo Electoral, claro, que son las dos instancias que están encima de los estatutos de un partido político. Sobre todo del Tribunal Constitucional, claro, porque hay una acción de inconstitucionalidad, claro, ¿no? Pero ¿quién puede asegurar algo del Tribunal Constitucional? Nada, absolutamente. Absolutamente nadie. Aunque yo creo que ese debe ser el leitmotiv de negociación para las elecciones judiciales, con toda certeza. Ese debe ser el primer tema de negociación. Hoy un ratito yo tengo que estar habilitado para las elecciones de 2025. Con toda seguridad. Se está discutiendo todo eso al interior del MAS, incluido el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está el tema. Mientras no se esclarezca esto, la pulseta va a continuar. Ahora, Chali, curiosamente, esta pausa, este descanso, esta vacación invernal que han tomado las disputas entre Evo y Arce, han hecho reflotar a las oposiciones políticas. Y de un silencio absolutamente preelectoral, yo diría muy cómodo, han empezado a haber vocecitas, ¿no? En el ámbito ya de una articulación, posibles candidaturas, etc. Aquí en el programa, la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, nos dijo: Carlos Mesa es el líder indiscutible de las oposiciones políticas, es el líder nato de la oposición política. Y Carlos Mesa está dispuesto a negociar y a hablar con los que tienen que ver, la oposición. Al día siguiente, creo que al día y medio siguiente, sale Jaime Paz. Y Jaime Paz dice: ¿cómo ese viejito, o sea, él no fijándose en su edad, ¿no? ¿Cómo ese viejito va a querer ser candidato presidencial? Ya está obsoleto, ha fallado 2, 3 veces. Inmediatamente en su bancada sale otro diputado que dice: sí, Jaime tiene razón. Mesa ya no está en condiciones de competir, hay que dar espacio a los jóvenes. Manuel Morales, el jefe del CONADE, o el que está presidiendo el CONADE en este momento, nos ha dicho: el lunes vamos a anunciar cuál va a ser nuestro bloque para presentar la candidatura alternativa y única al movimiento al socialismo. Los cruceños están diciendo: no, un ratito, aquí tiene que salir el candidato. Es decir, esta pasividad, esta tregua, esta vacación invernal del MAS ha generado que las oposiciones empiecen a decir: oigan, cuidado, esto se abuene. Y nosotros estamos todavía en ciernes en lo que significa hablar de un proyecto político. No sé si tienen ese nivel de reflexión, ¿no? Pero lo que sí te aseguro que sucede es que hay pues conciencia relativa, al menos en unos más que en otros, de la debilidad de la oposición frente al vigor del masismo aún dividido. El MAS es el único partido nacional. Es tan grande por su carácter corporativo, que en otra oportunidad hemos hablado. En realidad no es el partido, sino las organizaciones sindicales, en fin. Pero todo eso responde a las instructivas, a la dinámica del MAS. Entonces, es tan grande que aún las dos fracciones son pues amenazantes para la oposición. Y mucho más cuando vemos que Evo Morales ha asumido la condición de oposición.
¿no? Ha opacado a las dos coaliciones. No se ha relajado, hay que ser honestos. La oposición se ha relajado, ha dicho, pucha, tenemos un jefe de oposición más efectivo que Carlos Mesa, tenemos un jefe de oposición más efectivo que Luis Fernando Camacho. Se han relajado, me da esa impresión, ¿no? Y ahora que han visto la posibilidad de que Arce y Morales puedan en algún momento darse la mano, entonces se han puesto, ay, ¿qué hemos hecho, digamos, no? Bueno, entonces, en esta realidad, si queda algo de cordura en las cúpulas de los pequeños grupos de oposición, tienen que coincidir en una afirmación, que si el más dividido es ya un potente adversario, ni que se diga si se unen. Entonces, por favor, tienen que hacer un esfuerzo de agregar fuerzas, ¿no es cierto? Pero ahí los grandes obstáculos continúan siendo la posición que me narras, no la había visto yo, de la jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Entrar a un esfuerzo de unidad diciendo: yo soy líder y los que quieran vienen y los... O negocien conmigo, ¿no? Más o menos eso es la idea. No construir la unidad. Claro. Seguir en la historia de que la sociedad va a votar nomás, ¿no? Hablemos de recetas. Desde la elección de Podemos, 2005, la receta parece no variar en el ámbito de las oposiciones, ¿no? A último momentito nos aglomeramos, ¿verdad? Construimos algo, rescatamos un poco de bancada nacional, acá, allá, ¿verdad? Armamos una especie de Frankenstein y luego, bueno, vemos cómo va. Esa receta ha fracasado, ya llevó al fracaso y a los fraccionamientos políticos que vemos. Mucho le ponemos atención al MAS, pero si ves las bancadas de oposición por dentro también están súper fraccionadas. ¿Cómo cambiamos la receta? ¿O no cambiamos la receta? Hay que cambiar definitivamente, ¿no? Y el riesgo es que al cambiar la receta también los actores cambien. Por eso es que hay resistencias y aferrarse a eso de que X es el líder, no Y, en fin. Bueno, te voy a dar una primicia. Que no era... aquí, atentos, Charlie nos va a dar una primicia, que encarta sobre la mesa. No es pública todavía, ¿no? Pero lo va a ser ya en cuestión de una semana. Hace 2 meses, o más incluso, precisamente con a partir de este problema que planteas, ¿cuál es la receta que se ha aplicado desde 2005? Coaliciones electorales de último momento, sin organización, sin bases teórico-ideológicas suficientes, que enfrentan a el partido más grande de los últimos 40, 50 años y que tenían que fracasar. Y si llegaban a asumir el gobierno hubiera sido un desastre aún mayor que el de la señora Yanine Áñez, por sus condiciones. Entonces, con ese razonamiento se ha constituido hace 2 meses o poco más quizás ya una mesa de unidad donde están partidos, están agrupaciones ciudadanas, o sea, lo político y la sociedad civil. La sociedad civil con los problemas que tienen las plataformas, pero ahí hay 2, 3, hasta 4 plataformas, están partidos que se están gestando, hay como 2 o 3 partidos que se están organizando y la próxima semana, mañana es miércoles, el siguiente miércoles sale un primer manifiesto de la mesa de unidad dirigida al pueblo de Bolivia. ¿Qué busca esta mesa de unidad? Hacer un proyecto, obviamente va a terminar en una candidatura presidencial. Esta unidad lo que busca, ¿por qué la hemos comenzado hace 3 meses atrás? Para evitar que sea una coalición electoral de último momento. Exacto. Entonces hay que crear un acuerdo en lo posible porque sabemos que no van a estar todos. Eso es una realidad.
pero tienen que estar la mayor cantidad posible y dispuestos a tres cosas: a constituir una estructura, porque tenemos el problema del padrón, el fraude, la manipulación, y el único mecanismo que se tiene para enfrentar eso es el control electoral. Y solo para el control electoral se necesitan, con los datos de la última elección, como unas 40,000 personas. Para cada mes electoral. Para tener uno en cada mes. En cada mes electoral. Claro. Suponte que sea el 85%, estamos hablando de 30 y tantas mil personas, solo para control electoral. Ninguna organización de la oposición tiene esa envergadura. Por lo tanto, hay que unir. Segundo elemento que tienen que aceptar, hay que ponerse de acuerdo en un programa mínimo, porque la posibilidad de acceder al gobierno en 2025, dada la situación económica, política del país, no es tan utópica. Ya no es utópica como hace 5 o 10 años atrás. Claro, donde te tenías que conformar a tener tu bancadita, ¿no? Exacto. Entonces, ahora sí hay posibilidad. Y si toman el gobierno, ¿qué van a hacer? Se repite el desastre, ¿no es cierto? Si es que no tienen un mínimo de coherencia y homogeneidad. La tercera, no nos dejes en suspenso. Y la tercera es el método para definir el binomio. Se está barajando una posibilidad. Por fuera del tribunal electoral, del órgano electoral, hacer unas primarias abiertas a la población con un órgano electoral propio, por eso es por fuera. O sea, se invita a personalidades, estas organizan, hay que crear un padrón, que todas las personas que quieran se inscriban y votan, hay que hacerlo por redes porque si no es muy caro, etcétera. Varios problemas técnicos que están en estudio y el binomio, ahí pueden presentarse todos los que quieran. Una especie de preprimarias. Una especie de preprimarias abiertas a la sociedad civil. Y se presentan todos los que quieran. Y el binomio que gane, ese será al que todos deben apoyar. El próximo miércoles me dices que se va a presentar. Sale el primer documento. El primer documento. Entiendo la reserva todavía, no te voy a preguntar quién es, cómo, no voy a romper la fiesta ni el misterio, pero quiero que te comprometas con cartas sobre la mesa, que el jueves estarás acá. Sí, con próximo mucho jueves, para decirnos, señores, aquí está el primer manifiesto y estos son los avances plausibles con estos actores políticos de oposición a los cuales hemos llegado a primer acuerdo. Te traigo el manifiesto con las firmas de todos los que participan. Así es. Charly, siempre es un gusto tertuliar contigo, porque esta no ha sido una entrevista, ha sido una tertulia. Sí, de acuerdo, gracias otra vez, Marcelo, y siempre es un privilegio hablar, conversar para la población.